empezamos definiendo, aquí se define rango de matrices, ¿sí? Primero vamos a definir rango por filas de una matriz, ¿sí? Esto no es el rango de un sistema, como está en el apunte del sistema de ecuaciones, sino es el rango de matrices, y lo primero que vamos a definir es el rango por filas, que lo vamos a simbolizar de la siguiente manera. Lo vamos a simbolizar así. Rango, qué sé yo, por filas de la matriz A, por ejemplo. Así vamos a simbolizar el rango por filas. ¿Y cómo se define el rango por filas de una matriz? Bueno, la definición dice que es el número de filas linealmente independientes de la matriz. Está atado al concepto que vimos la clase anterior, ¿sí? O sea, determinar el número de filas linealmente independientes. ¿A qué se refiere con el número de filas linealmente independientes? Si nosotros vimos que lo que podía ser linealmente independiente o linealmente dependiente era un conjunto, no las filas de una matriz. ¿A qué se está refiriendo esto? Bueno, se está refiriendo a que vamos a tomar las filas de una matriz como si fueran vectores, ¿sí? Vamos a tomar las filas de una matriz como si fueran vectores. Y a partir de eso, vamos a ver cuántos vectores fila linealmente independiente tiene la matriz. Eso es lo que vamos a hacer. Se está viendo el compartir pantalla, ¿no? ¿Verdad? Ah, no vemos la pizarra, Diego, discúlpame. ¿Ahora sí? Ahora sí. A ver. Sí, creo que sí. Perfecto, gracias, disculpen. Entonces, ahí lo que iba diciendo lo fui anotando. El número de filas linealmente independiente. Vamos a hacer un ejemplo, cómo calcular el rango por fila. Yo voy a hacer una matriz muy sencillita, muy tradicional, que seguramente la han visto un montón de veces. Voy a hacer una matriz cuadrada de orden 3. Entonces vamos a elegirla, esta matriz, y la matriz A que sea 1, 2, 3, 6, 5, 4, 7, 8, 9. Esta matriz A, ¿sí? Quiero determinar el rango por filas de la matriz A. Tengo que ver cuántas filas linealmente independientes tiene A. Uy, es bastante difícil eso. Bueno, yo ya sé la respuesta de esto, obviamente. Pero si no la supiera, no podría resolver el problema. O sea que a mí me dan una matriz y yo quiero pensar lo que yo les voy a decir ahora de las filas de esta matriz A respecto a la dependencia lineal, y yo no lo podría hacer si no supiera cuánto da el problema. Ahora vamos a ver por qué. En cuyo caso va a ser muy difícil hacer los problemas de rango por filas. Pero vamos a buscarle la vuelta para encontrar algo más sencillo. Yo quiero saber si los vectores 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 8, 9, los voy a considerar vectores, si esos vectores son linealmente independientes o linealmente dependientes. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que venir aparte, ¿se acuerdan cómo hacíamos la clase pasada? Tendría que venir y decir x por 1, 2, 3 más y por 4, 5, 6 más z por 7, 8, 9, y esto lo tendría que igualar al vector nulo de 3 componentes. Hacer todo el desarrollo que hicimos la clase pasada, y lo que voy a determinar, si ustedes lo hicieran, yo no lo voy a hacer. Si yo lo resuelvo a esto, ¿sí? Tendría que decir, bueno, a partir de acá, puntito suspensivo, ¿sí? Y voy a ver que me va a quedar, si lo hago, que los vectores 1, 2, 3, lo pueden probar ustedes, después si quieren,
4, 5, 6, aplicando la definición de LI, 7, 8, 9. Si ustedes lo resuelven a esto, van a ver ¿sí? que este conjunto es linealmente dependiente. O sea que las tres filas van a ser linealmente dependientes y yo para determinar el rango necesito saber cuántas filas linealmente independientes tiene mi matriz. Lo que veo acá, que esta matriz, sí o sí, las tres filas son linealmente dependientes. Entonces el rango no puede ser 3, pues no voy a tener 3 filas LI. Puedo tener 2 o puedo tener 1. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo, vamos a suponer que esta es la que me da la dependencia. Si miro la primera y la segunda, los dos vectores, el 1, 2, 3 y el 4, 5, 6, fíjense que son vectores que no son paralelos entre sí. ¿Por qué? Porque no hay una constante de proporcionalidad entre uno y otro. Entonces, estos dos van a ser LI. Y ahí podría decir el rango es 2. O sea, seguro, si ustedes hacen las cuentitas, acá me faltan todos los cálculos, voy a ver que es LD. Pero si yo miro eso, seguro que, o sea que el rango, como es los tres filas son LD, sé que el rango va a ser 2. ¿Por qué? Porque miro esto. Voy a tener, disculpen, esto está mal, ahora sí, ahí vamos. Y acá empieza ahí. Voy a decir que ese conjunto es linealmente independiente. ¿Y cómo lo puedo justificar? Porque el vector 1, 2, 3 no es paralelo al vector 4, 5, 6. Entonces tendría dos filas linealmente independientes y el rango por filas de esta matriz sería 2. Bueno, ahí lo habría terminado el problema. El rango es 2. Lo determiné haciendo todo este pensamiento, pero es bastante complicado. Fíjense que yo acá me salteé todos los pasos desde el planteo hasta llegar a la solución. Entonces digo, bueno, a ver si lo puedo hacer un poco más chico. Ustedes saben que yo había dicho la clase pasada que había un teorema que si un vector era combinación lineal de los otros, entonces eso quería decir que el conjunto era linealmente dependiente. Había un teorema que vimos, el último, que decía que si yo tenía un conjunto de vectores y era linealmente dependiente, si solo si uno de los vectores, o más de uno de los vectores, o al menos uno de los vectores, era combinación lineal de los otros. Y si en un conjunto yo tenía que un vector o varios vectores, o al menos un vector, era combinación lineal de los otros, entonces, si solo si, el conjunto de esos vectores era linealmente dependiente. Tendría que haber, donde hay combinación lineal, hay dependencia lineal. Si ustedes se fijan en la matriz A, en los vectores, en esas filas que nosotros vamos a considerar vectores, si yo, por ejemplo, hiciera, esperen que estoy pensando, ¿qué podría ser? Que no me acuerdo cómo era, pero si hago 3, bueno, no me acuerdo cómo hacerlo, 2, 10, 6. Buscar la combinación lineal, porque si esto es linealmente dependiente, si alguien en la sala se da cuenta, dígamelo por favor, porque yo no me estoy dando cuenta de cuál es la combinación lineal entre uno y otro. ¿No? ¿Nadie? Ya uno, no se maten por decirme algo. Yo ya lo resolví, pero digo, bueno, a ver, si estos tres vectores son linealmente... Una pregunta, Paula, perfecto. Ah, no, pero no es la Paula, es una Paula... perdón, pensé que era de este curso, no, una Paula que yo tenía el WhatsApp abierto. Disculpen. Vuelvo al pizarrón. Ya parece que estoy ahí. No estoy. Bien. Alguno de ustedes pensé que alguno me daba la sorpresa que me iba a contestar. ¿Qué les parece a ustedes?
La relación de la combinación lineal entre esos tres vectores. ¿Qué puede ser? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? A ver cuántos somos en la sala. Somos, nadie escribió en el... Somos 4, 5. Agustín, Agustina, Diego, Jonathan, Milagros. Creo que no hay más nadie. ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Algunos de ustedes? Todos tienen micrófono silenciado. No lo ven, ahora lo vamos a ver. A ver, ¿habrá alguna relación? ¿Habrá alguna combinación lineal entre estos vectores? Seguramente que sí, pero ¿cuál es? A ver, se las digo yo. Fíjense, si ustedes hacen 2 por el vector 4, 5, 6 y le restan el vector 1, 2, 3, o sea, si ustedes este vector lo multiplican por 2 y le restan este, fíjense que les da 2 por 4, 8, menos 1, 7, primera componente. 2 por 5, 10, menos 2, 8. 2 por 6, 12, menos 3, 9. Fíjense, ahí se ve claramente que el tercer vector, o la tercera fila, que para nosotros la consideramos un vector, es combinación lineal de los dos anteriores. Entonces el conjunto va a ser LD, porque al menos uno, en este caso 1, es combinación lineal de los otros dos, y ahí determino que el rango 3 no puede ser, porque los 3 son LD como determinante, pero que podría ser 2, y es 2 justamente por lo que dijimos recién, porque el vector de la primera y segunda fila no son paralelos entre sí, o sea, no va a haber combinación lineal posible entre ambos. Ahí terminé de razonar, este lo hice por otro razonamiento. Vamos a anotar otro razonamiento. Que están todos bastante atados. Ahora, si yo les pongo una matriz complicada, si a mí se me ocurre ahora darles una matriz B, que tenga como matriz, qué sé yo, una cosa así, más grande todavía, vamos a poner otra. A ver si... Ahí, fíjense esta, qué horrible. No necesariamente tiene que ser cuadrada, pero si yo le pongo 1, 35, 28, está muy junta este, pero lo vamos a separar un poquito más. 46, escritura, escritura, escritura. Ahí vamos. Aguarden un segundo. Ahí vamos. ¿Qué sé yo? 46, 25, 31, 789, 426, 1200, 0,1. Bueno, qué sé yo. Numeritos, lo que a ustedes se les ocurra. ¿Sí? Bastante complicado por lo que vemos, ¿no? Ya están todos medio 2, ahí, bueno, bajé los números. 56, menos 11, todos números desastrosos. 1, vamos a poner un 0 acá. 1001, 4. Esta matriz, que es una matriz de orden 3 filas, 6 columnas, es de orden 3 por 6. ¿Sí? Y yo quisiera saber, la pregunta es, hallar el rango por filas de B. Ustedes me dirán, ¿y yo tengo que pensar todo eso? ¿Aplicar la definición de LI-ULD? ¿Sí? Aplicar la definición si un conjunto es LI o es LD. Entrar a pensar
qué filas son combinaciones lineales de las otras, y es mucho lío, ¿sí? Es mucho lío. Fíjense que acá antes era fácil, porque ustedes me dirán, bueno, yo no me daba cuenta de esto, pero pensando varios días podría llegar a pensar que va a suceder esto. Pero acá es como terrible, son números bastante, son grandes, la matriz tiene una extensión interesante, la podría haber hecho más grande. Entonces, ¿cómo vamos a operar en estos casos? En estos casos vamos a operar de la siguiente manera. Para hallar el rango por filas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recurrir al famoso algoritmo de Gauss. ¿De qué manera? Vamos a aplicarle a la matriz, como si fuera un sistema de ecuaciones, el algoritmo de Gauss que vimos en sistemas de ecuaciones, ese método iterativo que no tenía a veces ningún sentido lógico respecto a, porque son cuentitas, ¿sí? Este por este menos este por este. Bueno, vamos a recurrir a ese algoritmo. Se lo vamos a aplicar a la matriz para obtener el rango y vamos a considerar todas las filas no nulas del algoritmo como rango de la matriz. ¿Sí? Y las filas nulas las vamos a desechar. Ejemplo, voy a volver con la matriz A. ¿Sí? ¿Cómo hago con el algoritmo de Gauss para sacar las filas LI, las filas linealmente independientes, y de esa manera determinar el algoritmo de Gauss? Perdón, el rango de la matriz. O sea, ¿cómo hago? Bueno, vuelvo a copiar la matriz A. Ahí estamos. Y le aplicamos el algoritmo de Gauss. ¿Se acuerdan cómo hacíamos el algoritmo de Gauss? No, tablita. Insertamos una tabla. Con 3 columnas nos arreglamos. Y filas vamos a poner unas cuantas. Vamos a poner 6. Necesitamos más, después agregamos. Entonces voy poniendo los elementos de la matriz. 7, 8. Y empezamos a hacer los pasos, como si fuera un sistema de ecuaciones, ¿se acuerdan? Entonces hago 1 por 5, 5, menos 4 por 2, 8. Me va a dar 3, menos 3. 1 por 6, 6, menos 4 por 3, 12, menos 6. 1 por 8, 8, menos 2 por 7, 14. 8 menos 14 menos 6. 1 por 9, 9, menos 7 por 3, 21. 9 menos 21, 12. Como no me va a alcanzar, le vamos a insertar una fila más debajo. Bien. Vamos a repetir el procedimiento. Recuerden que es como que acá ustedes le ponen una línea más gruesa. ¿Sí? Podemos hacer como propiedad de la tabla. No tengo ninguna propiedad que me permita poner una línea más gruesa de abajo, así que la dejo. Pero acá tendría que tener un subrayado. Estas filas no van cuando yo hago el algoritmo. Hay como que ahí corto y sigo. Acá vuelvo a hacer lo mismo, corto. Y hago menos 3 por menos 12, menos 30, perdón, 36, menos 6 por menos 6, me da 0. Y fíjense que si yo analizo, puedo construir una matriz equivalente, que la puedo llamar, voy a usar esta, voy a aprovechar esta, control C, control V, la voy a llamar, qué sé yo, A asterisco, le podría poner otro nombre, ¿sí? El asterisco tendría que estar en el supraíndice, o en el subíndice, ¿sí? Voy a poner en el subíndice. Ahí está. A asterisco, generalmente se lo ponen arriba, yo se lo pongo abajo. ¿Cómo me queda? Primera fila, 1, 2, 3. Después acá me queda, en el segundo paso me queda 0. Me queda 4, me queda 0. Disculpen, ahí estamos. 0, menos 3, menos 6. Que ahí en vez de 5 pongo menos 3. Acá menos 6. Y en el último paso me quedan todos ceros. Así que ahí me va a quedar 0, 0, 0. Entonces, yo lo que determino acá, las matrices, eso es muy importante. La matriz A es totalmente distinta, ¿sí?, a la matriz A asterisco. ¿Sí?
son totalmente distintas. Pero, pese a ser distintas, pero tienen el mismo rango. Son como equivalentes en cuanto al rango que van a tener. Y con la matriz A asterisco puedo determinar muy fácilmente el rango de A. Veo que la matriz A asterisco tiene dos filas que no son todas nulas. Entonces, como tiene eso, voy a decir que el rango de A es 2. El rango de A, el de A' también es 2, obviamente, pero a mí me interesa el de A, es 2 porque tiene dos filas no totalmente nulas. De esa manera, calculo el rango. Es como una regla práctica para calcular el rango, y veo acá, puedo hacer más. ¿Sí? De A puedo decir un montón de cosas. De A puedo decir que tiene rango 2, por lo que acabamos de establecer. ¿Sí? Puedo decir que A tiene dos filas linealmente independientes, y también puedo decir que el determinante de A es 0. Y en la última afirmación ustedes me pueden decir por qué. Fíjense una cosa de la matriz A asterisco. La matriz A asterisco tiene todo una fila de ceros. ¿Se acuerdan que cuando en una matriz cuadrada yo tenía toda una fila de ceros, su determinante me daba 0? La de A asterisco. O sea que el determinante de A asterisco seguro que es 0. Y ustedes me dirán, pero A no tiene toda una fila de ceros. Bueno, pero al tener el mismo rango, al ser las matrices equivalentes en el rango y demostrando que a partir de A, por medio del algoritmo de Gauss, pude reducir y obtener la matriz A asterisco, van a tener el mismo determinante. ¿Sí? Al tener el mismo rango, siempre que sean cuadradas las matrices van a tener el mismo determinante. O sea que en matrices cuadradas, yo con el algoritmo de Gauss puedo sacar el rango, el número de filas linealmente independientes y calcular el determinante. Eso es todo lo que podemos decir acá. Volviendo a la matriz B, volviendo a esta matriz B, si yo quisiera calcular el determinante, voy a necesitar a alguien que me preste una calculadora, ¿no? Que me ayude con una calculadora. ¿Cómo haría para calcular el determinante de esa matriz B? Perdón, el determinante no, el rango. Hallar el rango de la matriz B. Que recién dije, bueno, esto es complicado. A ver qué pasa. Ahí tengo B. ¿Cómo haría para hallar el rango de B? Y hago lo mismo. Me voy al algoritmo de Gauss, pongo, lo vamos a hacer con una tablita. Tenemos columnas, tenemos 6 ahora. Y filas le vamos a poner 8. Anulamos cualquier cosa. Ahí tengo la tablita. Sería 1, 35, 28, 46, 7, 89, 4, 26. ¿Quién me mandó a poner todos estos números? 2, 56, menos 11, 25, 0,1, 1200. 1, 0, 36, 31, 1001, 4. Yo quiero sacar el rango. Observen que el rango por filas, ¿sí? Yo sé que dije que el rango por filas es el número de filas linealmente independientes. Acá ya vamos a ampliar el concepto. Entonces yo les puedo preguntar, antes de empezar, ¿el rango de B puede ser 38? ¿Puede ser 25? ¿Puede ser 7?
Y me tendría que quedar pensando, y no sé. Pero, ¿qué es el rango de una matriz? Es el número de filas linealmente independientes. Fíjense que esta matriz tiene 3 filas, o sea que no va a poder tener más de 3 filas. No puede tener 4 filas, tiene 3. ¿Qué quiere decir? Que el máximo rango que puede tener esta matriz es 3. O sea que los rangos posibles son 1, 2 o 3. Depende de la cantidad de filas linealmente independientes que tenga. ¿Sí? Que ahora lo vamos a determinar con el algoritmo de Gauss. ¿Cómo hago? Bueno, tengo que hacer 1 por 56 menos 2 por 35. ¿Alguien tiene una calculadora que me ayude? Sería 56 menos 2 por 35, 70. Creo que me da menos 14 el primero. Si alguien me ayuda, se lo agradezco. Abre el micrófono y me ayuda, o lo pone en el chat, también se lo agradezco. Sí, profe, menos Dale, dale. 14. ¿Cómo te llamas vos? Jonathan. Jonathan, gracias, Jonathan. Menos 11 menos 56 sería. Menos 11 menos 56 menos 67. Sí. Bien. En la otra tengo 25 menos 2 por 46. Sería 25 menos 92. Ahí se me fueron un poco los papeles, chicos. A ver. 25 menos 92. Menos 67 de nuevo. Perfecto. Muy bien. 0,1 menos 2 por 789. Me va a quedar menos... Menos No, 1577,9. no. Ah, sí. Menos 1577,9. Bueno, no voy a seguir con este numerito, ¿sí? Bueno, sí lo vamos a hacer. 1200 menos 2 por 426. ¿Cuánto me da? 1200 menos 2 por 426. 348. Bien. Bueno, voy con lo de abajo. No vamos a necesitar hacer tanto. Hago 1 por 0, 0, menos este por este, sería 0 menos 35 menos 35. Bueno, y así todo. Vamos a suponer que este me da X, este me da Y, este número me da Z. No sé si me dan 0, 5, 7, no me importa. No, vamos a hacer, este lo voy a hacer. A ver, este me quedaría 1 por 0 menos 35. 36 menos 28, ¿cuánto me da? 8. 8. Bien. 31 menos 46 no son tan difíciles. 31 menos 46 me da... Menos 15. 15. Menos 15. Menos 15, bien. Después el otro lo dejo en Z, ¿sí? El otro lo dejo en Z. 1001, no, es fácil. 1001 menos 789. Serían como... 212. 212, gracias, Jonathan. Menos mal que te tengo a vos. Después tengo 4 menos 426. Menos 422. ¿Está? Bueno, y ahora voy con los otros. Me queda menos 14 por 8, menos 35, menos 67. A ver, Jonathan, ayúdame, por favor. Menos 2524. Perfecto. Acá, menos 2524. Bueno, no vamos a hacer más. Perdón, no da 0 esto. Vamos a poner B, W, Z. 3 números. No sé cuáles, pero 3 números. Yo voy a armar la matriz B asterisco, ¿sí? Voy a copiar la B, la voy a poner acá abajo. Ahí está. Y voy a decir, bueno, voy copiando la primera fila. La primera fila me queda igual que la primera fila de B. La otra fila me queda 0, menos 14, menos 67, menos 67 dos veces me da. Espero no haberme equivocado. Menos 1500, menos 1577,9. Y la última que me da 348.
En el otro caso tendría 0, 0, los dos primeros lugares son 0, 0, menos 2524. Acá esto que le puse B, no sé qué número es, ahora vamos por qué, no lo calculé y hago más rápido. Este que está acá es W. Y el último le puse Z. Ustedes me dirán, pero no sé si es 0, si no es 0. Bueno, no importa. Ahora vamos a ver cómo nos vamos a arreglar. Voy a ir un poquito más abajo. Ahí estamos. Entonces digo, bueno, ¿cuántas filas? Aguarden un segundo, que hice lío. Ahí está, ahora sí, vamos a poder mirar. Bueno, quiero ver cuántas filas linealmente independientes van a tener. Bueno, con este algoritmo yo tengo que contar, una vez que, esta no sería B, sino sería lo que llamamos B asterisco, es distinta a B, es otra matriz, ¿sí? Totalmente distinta a B, pero que aplicándole el algoritmo de Gauss sé que vamos a tener el mismo rango, ¿sí? Entonces ustedes me dirán, bueno, contamos. La primera fila no es totalmente nula, ya está. La segunda fila tiene un 0, pero no es totalmente nula. Entonces, hasta ahora el rango no sería 1, sino sería 2. Cuando voy a mirar la fila 3, y ustedes me dirán, bueno, pero B, W o Z podrían llegar a ser 0. Pero en realidad no me importa, sean 0 o no sean 0, ya teniendo este 2524 negativo, la tercera fila, por más que B, W y Z me den 0, que creo que no me dan 0, que me dan números distintos de 0, pero si me dieran 0, tampoco me importaría, porque ya con este número me aseguro que toda la fila no sea nula. Entonces, ¿qué voy a decir? Como tengo tres filas que no son no nulas, el rango de B asterisco, que no me interesa, que no me lo piden, es 3. ¿Sí? Y lo voy a aclarar. Si bien B es totalmente, la matriz B es totalmente distinta a la matriz B sub asterisco, ¿sí? Los rangos son iguales. No necesitaría aclarar esto. Yo lo hago hoy porque es el primer día. Entonces, ¿qué voy a decir? Que el rango por filas de B, así se simboliza, es 3. ¿Sí? Y acá podemos ponerlo también con la simbología, podemos poner el rango por filas de B asterisco es 3. A mí no me interesa el rango por filas de B asterisco, me interesa el de B, ¿sí? Pero este es un medio, usar B asterisco, que es a la matriz B, aplicarle el algoritmo de Gauss para obtener el rango por filas. Se está por cortar dentro de 4 minutos. Quiero saber si alguien tiene alguna duda, algo que me quieran preguntar hasta el momento, si entienden todo. Bien, supongo que sí. Volvemos con el pizarrón hasta que se corte. Bien, ahí hemos definido el rango y un método, una manera sencilla de calcular el rango por filas de una matriz. ¿Sí? Cuando me dan el rango de una matriz, automáticamente, tac, por filas, hago el algoritmo de Gauss y se terminó el problema. No tengo ningún problema. Hay otra definición en el apunte que habla de rango por columnas, que se simboliza R sub C. ¿Y cómo se calcula? Por ejemplo, si me dicen hallar el rango por columnas, bueno, vamos a definirlo, disculpen, rango por columnas, ¿sí? El rango por columnas de una matriz A, a ver qué dice, no sé qué toqué, A, ahora sí, es el número de columnas linealmente independiente. O sea, es muy parecido al concepto anterior. Yo tengo que el rango por filas es el número de filas linealmente independientes. Y ustedes me pueden decir, ¿qué quiere decir filas linealmente independientes? Bueno, considerar las filas como vectores, las filas de la matriz las considero como vectores,
e indago cuántos vectores representados por esas filas son linealmente independientes. En el caso de rango por columnas hago lo mismo, ¿sí? Busco cuántas columnas linealmente independientes tiene la matriz, o sea, tomo las columnas como si fueran vectores y ahí indago cuántas vectores columnas que tiene esa matriz son linealmente independientes. ¿Cuántos tiene? Y eso es el rango de la matriz. ¿Sí? Sería lo mismo que antes, en el caso de la matriz A, la voy a volver a copiar, ¿cómo haría? No la asterisco, la vamos a copiar y vamos a ver cómo haríamos el rango, ¿sí? Pero ahora me van a pedir hallar el rango por columnas de A. Y A, antes calculamos el rango por fila, A va a ser, disculpen, no sé qué pasa acá, ahí estamos, esta, ¿se acuerdan de esta? Bueno, ahora lo que quiero saber no es el rango por fila, sino el rango por columna. O sea, lo que quiero saber es si el conjunto determinado por el vector 1, 4, 7, ¿sí? Ahora por columnas, ¿sí? El otro vector sería el 2, 5, 8, o sea, los vectores que forman las columnas, y el último sería el 3, 6, 9, es LI o LD. ¿Sí? Pero ustedes saben que esto no lo vamos a hacer así. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el algoritmo de Gauss. ¿De qué manera? Bueno, vamos a insertar una tabla. Una tabla se está por cortar, se corta, nos volvemos a columna baja 3. Y la vamos a poner unas cuantas. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Ponemos 1, 4, 7, 2, 5, 8 y 3, 6, 9. Y ahí le metemos con el algoritmo de Gauss. ¿Sí? Armamos esa matriz asterisco y una vez que tengo esa matriz asterisco, determino el rango por columna. Corto y nos vemos en el próximo Zoom. Corto, así voy organizando y seguimos en un ratito. Así. Alguien me dice algo en el chat. Ok, listo, Diego. Nos vemos en un rato todos.